Buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 2. Vamos a tener como tema central los cambios de la materia y los cambios de estado que cada uno de estos tienen, ¿sí? Por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gas y las intermediaciones entre cada uno, ¿ok? De manera inicial nosotros tenemos chicos las primeras dos, que sería el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿sí? El punto de fusión es cuando ocurre una combinación de partículas y se empiezan a disipar poco a poco por el aumento de temperatura o bien por el cambio de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que es una superficie más resbalosa por la que el sólido puede dejar un resto o unos restos de partículas. Este espacio interno se llama punto de fusión entre el sólido y el líquido. Y cuando el líquido se evapora, se llama punto de ebullición. ¿Sí? Eh, Cada uno tiene sus factores y sus temperaturas específicas y es lo que vamos a ver. ¿Sí? Aquí está una representación como que más de dibujo de lo que representa cada uno. Miren, por ejemplo, fusión es de sólido a líquido, como les decía, restos de partículas que deja el sólido, ¿sí? A partir de una superficie de temperatura. La solidificación es cuando ocurre una disminución de la temperatura y las partículas de líquido empiezan a solidificarse, empiezan a juntarse, empiezan a combinarse. ¿Sí? Así de simple. Y la superficie se torna un poco, un poco rasposa debido a que las partículas están eh, constantemente presionadas o están muy compactadas. ¿Sí? A diferencia de la vaporización, nosotros la vaporización, la última la tenemos como aumento de la temperatura en la que las partículas de líquido se empiezan a disipar en el ambiente. ¿Sí? Se empiezan a combinar con ellas y ocurre un punto en el que desaparece totalmente el líquido. Después tenemos la condensación. La condensación es cuando tenemos, por ejemplo, la lluvia. Ocurre esa vaporización, sube el vapor al cielo, el cielo empieza a conglomerar demasiadas partículas de agua a baja presión, entonces estas se empiezan a manifestar en una especie de nubosidad. Y esta nubosidad, al entrar en constante presión una nube con otra, pues empieza a compactarse esas partículas de gas y convertirse nuevamente en líquido. ¿Sí? Y se manifiesta en lluvia, chicos. La sublimación es de sólido a gas. Este lo vamos a ver más específico adelante porque no solo se manifiesta como un asteroide, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante de qué otra manera. La cristalización es cuando un gas o un mineral se solidifica, chicos, y este es demasiado filoso o tiene partículas demasiado cargadas por las que puede haber un flujo energético a través de ellos, ¿sí? Aquí los tenemos de manera individual. El punto de fusión, como les decía, es cuando ocurre un derretimiento de un sólido a un líquido. Y ahí podemos ver como una paleta de nieve, así de simple. Después vemos la vaporización, que el líquido se empieza a convertir en vapor de agua y este empieza a elevar la temperatura y empieza a estar suspendido en el ambiente. ¿Ok? Seguido de la condensación, que ya está ese vapor arriba, ahora se empieza a manifestar en lluvia o en precipitación. ¿Sí? También se manifiesta con la tensión superficial cuando tenemos una lata de soda muy helada y la sacamos al exterior. El aire caliente golpea con la superficie helada y el aire caliente se empieza a condensar, ¿sí? Y a manifestarse como líquido. Empieza a exudar, pero no es que esté exudando de adentro hacia afuera, sino es de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera del exterior hacia la superficie del compuesto. Por eso les digo que depende de la temperatura, de la tensión, de la superficie, ¿sí? La sublimación nosotros la tenemos como un cambio del estado sólido a líquido, ¿sí? O en este caso, perdón, sólido al gaseoso. O como en este caso, nosotros tenemos un cubo de hielo que está liberando vaporcito, chicos, vapor. También se observa eh,
el día de ayer, el día domingo que llovió demasiado, se puede observar cómo está la lluvia en la carretera y se observa un vapor en el ambiente, ¿sí? O también eh, la, el rocío de la mañana, ¿sí? Ahí se puede ver un vaporcito. ¿Por qué? Porque se está liberando partículas demasiado eh, concentradas en una superficie caliente y entonces esta se empieza a liberar oxígeno. Así de simple, ¿sí? Es cuando empieza a cambiar de temperatura. Son diferencias casi imperceptibles en ocasiones, chicos, entre cada etapa, ¿sí? Pero sí se pueden manifestar, como aquí estamos viendo. Luego ocurre otra que se habla muy poco de esta, que se llama la ionización. Ionización es el intercambio energético de esas partículas, chicos. Ya vimos que demasiada compactación entre ellas ocurre una precipitación, pero también ocurre un intercambio energético que gracias también al agua que es conductor, pues puede propiciar una fricción y un cambio energético, o en este caso rayos, relámpagos o truenos, ¿sí? Esa es la ionización, aumento de los iones o aumento de las cargas de las partículas. Y aquí tenemos nuevamente la cristalización. La cristalización también se da no solo en la solidificación de algún mineral o de algún compuesto, sino que también un rompimiento de las membranas internas de un mineral o de un sólido, que se puede ver ahí como si fueran pequeñas raspaduras, ¿sí? Y estos establecen conexiones entre sí, ya sea para transferir energía, para solidificarse o para combinarse con otro, ¿sí? Como les digo, casi siempre es en vidrios, en minerales, en sales, en rocas, ¿sí? De hecho, cuando se parte una roca, se puede observar los diferentes, como si estuviera rasgada, chicos, los diferentes niveles y texturas del mineral o de la cristalización de ese compuesto, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos. De manera general, pero a mí me interesan mucho el alcohol, el agua, el oro, el cobre y el hierro, chicos. Son los más usados por el ser humano. Entonces, aquí son los puntos en los que se derrite en el caso del punto de ebullición, o en el caso de fusión, que es cuando ocurre un cambio de sólido a líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua, su punto de fusión, cuando ocurre de sólido a líquido, a partir de los 0 grados, empieza a ocurrir ese cambio. Y a los 100 grados centígrados ocurre en perfecto estado la evaporación o la ebullición del agua, ¿sí? En el caso del alcohol, el alcohol es más fácil que se difumine, que se disperse el aroma y las partículas de este. Por lo tanto, a los 78 grados ya empieza a hacer ebullición y empiezan a liberarse los compuestos que dan estructura al alcohol. Pero este es más difícil de congelarse. Este es más difícil de que ocurra un cambio de fusión, perdón, de sólido a líquido. Este sería hasta los menos 114 grados centígrados, debido a su composición, chicos, ¿sí? El agua, al tener más oxígeno, chicos, tiene más espacio y se compacta más fácil, o se liberan las partículas más fácil. El alcohol, al tener menos partículas de oxígeno, pues tiene más textura y más densidad que abarca, por lo tanto tarda más en dispersarse la temperatura, ¿sí? El hierro. El hierro, en ambos casos, es un compuesto muy difícil de que se evapore, se derrita y a su vez de que se convierta de sólido a líquido. Es muy difícil que esto ocurra, ¿sí? Tanto a gas, que suelte pequeñas limaduras de hierro, o que suelte también cenizas y a su vez que cambie de estado a estado. Es muy difícil. A los 1535 grados centígrados ocurre el cambio de fusión y a los 2750 el punto de ebullición, ¿sí? El cobre igualmente batalla menos porque es conductor de electricidad y pasa más fácil el calor por él, pero aún así es difícil, ¿sí? Todos los metales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno. Al ser gases, chicos,
Al ser tipo de gases o tipos de compuestos orgánicos, sus partículas, como están más dispersas, necesita tener una mayor concentración de temperatura. Entonces, una mayor concentración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esté más disipada, que esté más disipada. Y en este caso, se necesita unas temperaturas súper bajísimas, pero que estén bien dispersas en las partículas gaseosas para que éste cambie de estado. Entonces, aquí nosotros podemos ver ese aspecto. Como entre elementos, chicos. Entre metales, no metales, entre partículas, entre gases, entre sales, minerales, cómo puede variar. ¿Sí? Ese dibujo ahí se muestra el cómo las superficies, entre más peso, entre más superficie, pues eh, dispersión de calor va a tener. ¿Sí? Nosotros también tenemos, chicos, a los gases. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre las características de los gases. Todo gas también tiene una masa y un volumen. Este necesita ser comprimido en un espacio específico, necesita una superficie, un espacio, un aislante, por así decirlo. Por ejemplo, en la masa, representa la cantidad de gas que suele asociarse con el número de moles. ¿Qué quiere decir? La masa es número de partículas eh, atómicas que tiene un elemento, que tiene en este caso algún gas. El volumen es todo lo que está ocupando esas partículas. ¿Sí? La masa son las partículas y el volumen es esas partículas donde están ocupándose. ¿Sí? Y ahí está. Puede ser en litros, en mililitros, en galones, dependiendo. ¿Sí? La temperatura. La temperatura va a determinar, chicos, si esas partículas se expanden y oscilan con un mayor movimiento o se detienen y permanecen estáticas. La temperatura va a determinar también la dispersión de esas partículas. ¿Sí? Y finalmente la presión porque es muy importante. Cuando tenemos, por ejemplo, un cilindro de gas, chicos, la presión aísla a las partículas del gas y determina su volumen, su masa, su peso, una temperatura estable. Pero si nosotros liberamos esa presión, sale el gas totalmente disparado al ambiente. ¿Por qué? Porque se combina y busca oxígeno para poder combinarse, chicos. ¿Sí? Las partículas de un gas siempre buscan partículas de un oxígeno para combinarse y tener un, un polo energético de mayor movimiento. ¿Qué quiere decir? Se podría decir que está estático en un cilindro y al entrar en contacto con el ambiente tiene más fuerza, tiene más dispersión, tiene más energía. Entonces esto le ayuda más a ese elemento a desarrollarse. No le va a gustar estar estático, le va a gustar salir, ser libre y combinarse con alguien más, que en este caso es el oxígeno. ¿Sí? Los gases tienen propiedades. ¿Sí? Aquí podemos ver, todos los elementos tienen estas características, chicos. Todos. ¿Ok? Todos están constituidos por partículas que no podemos ver en ocasiones a simple vista. Por ejemplo, en el caso de los gases o de los líquidos. Sí se puede ver más de los sólidos, pero líquidos y gases no. Entre partículas existe un vacío. ¿Qué quiere decir? Siempre existe una pequeña separación, una minúscula separación, una mediana separación o en el caso de los gases, una mayor separación. ¿Sí? Cada partícula tiene una masa, masa, tamaño, forma y volumen. ¿Sí? Que puede ser ocupado o que ya tiene asignado. Por ejemplo, los sólidos y los líquidos ya lo tienen asignado. Un gas tiene que ocuparlo en un espacio, en una superficie, en un aislante para que éste pueda ser calculada. ¿Sí? Las partículas se encuentran en movimiento continuo de vibración y transición al azar. Aún los sólidos, que están estáticos, chicos, tienen una especie de movimiento y oscilación debido a esa energía. Los líquidos tienen un movimiento un poco mayor y los gases, así, en vertical, horizontal, ¿sí? Horizontal, vertical, las partículas según se distribuya
su, su, su producción, eh, la liberación de sus partículas, estas van a ejercer un movimiento, ¿sí? O incluso una fuerza, no solo un movimiento, una fuerza. También existen fuerzas de interacción entre las partículas. ¿Qué quiere decir? Como veíamos anteriormente, fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Sí? Algunos, como los sólidos, tienen más fuerza de repulsión porque no se pueden combinar con otros. Los líquidos están neutros, pueden tener fuerzas de atracción y de repulsión, y los gases tienen más fuerzas de repulsión, ¿sí? Debido a que están dispersos. Pero estos se pueden combinar con cuáles, con las del ambiente. Les digo, las condiciones de los gases tienen que ser propicias para que puedan desarrollarse al máximo. Nosotros tenemos teorías y leyes que los definen, ¿sí? Por ejemplo, cuando existen presión y volumen, por ejemplo, en los cilindros de gas, como les comentaba. Al hacer estos cálculos es qué peso tiene, qué volumen le cabe, qué tantas partículas y qué tantos moles tiene de gas dentro de él, ¿sí? Más adelante, cuando interfiere la temperatura, ¿qué quiere decir? Bueno, si un cilindro o si una superficie o un objeto lo calentamos demasiado, ¿qué pasa con las partículas del gas? ¿Sí? Esa es la de Charles. La siguiente, la de Gay-Lussac, es ¿qué pasa si a todo eso le hacemos una aplicación de presión y de temperatura? ¿Sí? Que aumentamos la temperatura y aumentamos la presión. Pues que va a haber una mayor dispersión de partículas. ¿Sí? Repito, cuando hay presión y volumen, un cilindro compacto, ¿verdad? Cuando hay volumen y la temperatura, que empieza a aumentar los factores externos. Luego viene cuando empieza a aumentar la temperatura y también la presión, que empiezan a ejercer una fuerza sobre las partículas. Y finalmente, la ley combinada de los gases, cuando se combina todo: presión, temperatura, volumen, ¿sí? Todo ello. Entonces, en pocas palabras serían, estas leyes definen qué pasa con un gas cuando le aumentas temperatura, cuando le aumentas presión, cuando le aumentas un volumen o cuando le pones las tres. Así de simple. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. El gas ideal, chicos. Esta es la última de las teorías. El gas ideal, chicos, manifiesta que tengamos una proporción equilibrada de un gas en un objeto o en una superficie. Así de simple. Y su cálculo se puede definir con estos caracteres. Como les decía, con la temperatura, con la presión, con el volumen y datos del propio elemento. Aquí, ¿qué pasa? Tiene que estar equilibrado, chicos, la presión, como ahí se ve, hacia abajo, la temperatura y el gas que está abajo. No puede ser que haya mayor fuerza arriba que abajo. No puede ser que haya mayor partículas abajo que arriba. Entonces, un gas ideal tiene que estar en balance y en equilibrio en su cantidad de partículas y los factores que lo componen. Vamos a desarrollar problemas de ello. Esas serán las segundas actividades. Los problemas están adjuntos. Desarrollenlos por ustedes mismos primero y después vamos a subir un video con la retroalimentación, con los resultados, y van a comparar ustedes ahí qué datos se faltaron, qué se necesitó, qué proceso hay que corregir, o bien si todo está perfecto. ¿Sale? Entonces vamos a basarnos en estos. Como les digo, les voy a poner el formulario. Vamos a ver los datos que eh, nos están dando cada problema y lo vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Ok? Como les digo, va a haber una retroalimentación para que los puedan retomar y ver qué cantidades, qué datos, qué fórmulas hay que modificar. ¿Sí? Pues bueno, chicos, esto es un aspecto general de los cambios de la materia. Seguiremos retomándolos en presencial y en línea. No será la última, así que esto es solo un vistazo general. Les pido que chequen el tema, que tengan a la mano los datos y que lo practiquen mucho. ¿Ok? Seguiremos trabajando en esto.
Muchas gracias.